¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal, soy Álvaro Salcedo. En este vídeo voy a explicar lo que en mi opinión necesitan saber todas las personas que quieran invertir y se sientan abrumadas con la cantidad de información que hay allá afuera. Mi objetivo hoy es enseñar a saber por dónde empezar y que se haga lo más sencillo posible. Ya tendremos tiempo luego de meternos más en detalle, pero en el día de hoy el objetivo es saber por dónde empezar. Así que vamos a ello. Bien, para ello tenemos esta pequeña presentación en la que vamos a ver los pilares básicos que necesitamos para empezar a invertir. Bien, necesitamos saber tres pilares previos. Estos tres pilares son el fondo de emergencia, el horizonte temporal y la aversión al riesgo que tenemos. Lo primero que hay que saber que es el fondo de emergencia, el cual es una reserva de dinero líquido, es decir, que si nosotros necesitamos el dinero ya, lo tengamos disponible, que lo que va a hacer es cubrir entre 3 y 6 meses de nuestros gastos fijos que tenemos que tener sí o sí, ya sea el alquiler, comer, etcétera. ¿Para qué? Para que si surge alguna emergencia y nosotros, por ejemplo, nos quedamos sin empleo, imaginemos, tengamos ese fondo de emergencia siempre disponible. O también para cubrir algunos imprevistos, como pueden ser, se me rompe el coche y lo tengo que arreglar, algún desperfecto en casa, etcétera. Entonces, cogeríamos parte de ese fondo de emergencia para así no cogerlo de las inversiones que tengamos por otro lado y que con ello no nos conlleve a tener posibles pérdidas con esas inversiones. Entonces, tenemos que saber ahora cómo calcular ese fondo de emergencia. Para ello podemos encontrar cualquier calculadora en Internet o lo podemos hacer a mano, es una cuenta bastante sencilla en la que tenemos que poner todos los gastos que nosotros consideremos que no nos podemos desprender de ellos, como pueden ser, como aquí dice, la vivienda, la comida, los suministros, el transporte, el pago de los seguros, etcétera, ponerlos en estas calculadoras o incluso en un Excel y con ellos nos va a dar el gasto mensual que tenemos. Todo esto lo hacemos de manera mensual. Y de ahí lo que nos sintamos más cómodos, mínimo deberían ser 3 meses. Yo aconsejo 6 meses. Entonces, con ese gasto mensual lo multiplicamos, imaginemos, por 6 si queremos estar más seguro y lo que nos dé es lo que nosotros tenemos que tener reservado en un instrumento líquido y libre de riesgo. Cuando digo libre de riesgo es con un riesgo muy bajo, como pueden ser fondos monetarios, que lo podemos ver más adelante, en el cual el objetivo va a ser que tengamos este dinero líquido a nuestra disposición, pero que a su vez esté generando unas rentabilidades de al menos lo que puede ser la inflación, que ya veremos dónde lo podemos invertir y sobre todo, como he dicho antes, con poco riesgo. Teniendo eso en cuenta, pues si una persona, imaginemos que tiene unos gastos mensuales de 1.200 euros, contando alquiler, comida, suministros, etcétera, pues si lo multiplicamos por 6 tendríamos un fondo de emergencia de 7.200 euros, el cual ese dinero lo tenemos que tener apartado en un instrumento, como ya he dicho, líquido y con bajo riesgo, que podamos tener siempre disponible, para que así no tocar otras inversiones en las que tengamos un objetivo a más largo plazo. Una vez sabemos eso, lo siguiente que tenemos que plantearnos y saber es el horizonte temporal. Es decir, nosotros podemos pensar, vale, yo quiero invertir, quiero empezar a invertir, etcétera, pero tienes que tener siempre un horizonte temporal o un objetivo, es decir, invertir para qué. Vamos a poner un ejemplo. Tengo 30 años y quiero comprarme un inmueble en 3 años. Vale, pues ya tienes un horizonte temporal que son 3 años y un objetivo. Entonces lo que tienes que hacer es invertir con respecto a eso, no invertir porque sí, porque dependiendo de tu objetivo vas a crear una cartera u otra. O por ejemplo, puedes tener dos objetivos, que va a ser, imaginemos, este mismo caso de comprar una vivienda en 3 años, pero también tengo un objetivo a más largo plazo de cara a la jubilación. Pues bien, ahí generaríamos como dos carteras totalmente distintas, una para la vivienda y otra para la jubilación. Entonces, aprender de inversión, obviamente, de cómo se invierte, pero lo primero para no sentirte abrumado es saber, vale, ¿para qué quiero invertir? Para esto. Y a partir de ahí ya vamos estudiando y vamos viendo qué es lo que podemos hacer. Y lo siguiente es saber la aversión al riesgo. Esto es posible que mucha gente ya lo sepa, pero a lo mejor gente que quiera empezar a invertir de muy joven, pues no sepa qué aversión al riesgo tiene. ¿Esto qué es? Simplemente es saber cómo tolero yo o cómo gestiono mis emociones ante una caída.
¿Por qué? Porque puede ser que nosotros invirtamos, imaginémonos, a renta variable porque tenemos un horizonte de 30 años y que históricamente sabemos que en 30 años lo que invirtamos vamos a tener una rentabilidad seguramente bastante buena de manera anualizada, pero en el camino va a haber épocas en las que a lo mejor veamos caer nuestra cartera un 20, un 25%, un 30%, y nosotros, si tenemos una gestión emocional o una aversión al riesgo en la que vemos eso en nuestra cartera y decimos, uy, esto yo no lo puedo tolerar, y retiras el dinero de tu inversión, entonces quiere decir que esa cartera no es para ti. Sin embargo, si la toleras y toleras esa aversión al riesgo, quiere decir que esa cartera sí es para ti. Pero dependiendo de cómo toleres tú esto, pues vas a crear una cartera u otra. Nos ponemos un ejemplo bastante general en la que una persona puede ver caer su cartera un 30%, no le supone nada porque sabe que tiene un horizonte de 30 años y sabe que en 30 años va a tener rentabilidad bastante buena, pues podemos generar una cartera 100% renta variable. Ahora bien, si una persona cree que no puede tolerar o que no puede aguantar una caída del 30%, pues no se va a crear una cartera de 100% renta variable, sino que tendrá parte de porcentaje en instrumentos más defensivos, en los que si la renta variable de manera general cae ese 30%, pues su cartera a lo mejor cae un 10% y eso sí que posiblemente lo pueda tolerar en ese caso, o habrá casos en los que no. Ya sería estudiar un poquito esto. Entonces, te tienes que conocer a ti mismo y saber cómo toleras esas caídas para crear una cartera u otra. Es cierto que posiblemente, si somos jóvenes o nunca hayamos invertido, no sepamos aún la aversión al riesgo, pero sí que sepamos un poco cómo podemos tolerarlo. Aún así, con el tiempo y con las inversiones que vayamos haciendo poco a poco, vamos a saber mejor nuestro perfil de inversor. Entonces, lo primero aquí sería empezar y como vamos a empezar por este fondo de emergencia, pues empezar con instrumentos de muy bajo riesgo. Entonces, con estos tres pilares ya podríamos crear una cartera de manera básica, ¿vale? Es decir, combinando nuestro fondo de emergencia, cuánto necesitamos, el horizonte temporal que tengo o el objetivo que tengo de inversión y nuestra tolerancia al riesgo. Y una vez sabemos eso, pues ¿qué es lo siguiente que tenemos que saber? Que seguramente ya todos lo sabéis, pues que existe la renta variable y la renta fija. Y de manera general, pues la renta variable representa la compra de acciones o partes de empresas y que ofrece mayor potencial de rentabilidad histórica a largo plazo, como ya sabemos, pero a cambio de una mayor volatilidad a corto plazo. Es decir, como ya sabemos, si queremos una mayor rentabilidad, tenemos que asumir un riesgo mayor. Y la renta fija, pues ¿qué es la renta fija? Son préstamos a gobiernos o corporaciones, es decir, deudas, cuando decimos corporaciones, pues son empresas, que aporta mayor estabilidad y previsibilidad a la cartera. Aunque lo que mucha gente no sabe, que está empezando a invertir, es que esta renta fija no está libre de riesgo ni de oscilaciones en el precio, ¿vale? Aunque sea renta fija, puede caer. No nos abrumemos con todo lo que hay porque básicamente para lo que vamos a invertir nosotros se resume en renta variable y en renta fija. Luego ya veremos cómo podemos invertir y a través de qué instrumentos podemos invertir en estas dos categorías. Bien, en cuanto a renta variable, algo muy básico que tenemos que saber es que el horizonte idóneo de maneras generales va a ser de 5 años o mayor, es decir, si yo tengo un objetivo o un horizonte menor a 5 años, como norma general no voy a invertir en renta variable. ¿Por qué? Porque cabe un alto riesgo de que sacando ese dinero invertido en menos de 5 años, tengamos probabilidades de sacarlo en pérdidas. A su vez, es totalmente idónea para el interés compuesto. ¿Esto qué es? Que permite multiplicar el capital exponencialmente con el tiempo. Cual tenemos la fórmula del interés compuesto aquí, pero básicamente es que si, por ejemplo, nosotros invertimos 1.000 euros en un año y nos da una rentabilidad, por hacerlo redondo, de un 10%, tendremos a partir de ese primer año 1.100 euros. En el segundo año ya no partimos de 1.000, sino que partimos de 1.100. Entonces, con la misma rentabilidad del 10%, tenemos unos beneficios de 110 euros comparado con los 100 que tendríamos en el primer año. Y esto lo que hace es una bola de nieve que con el tiempo crece exponencialmente.
y es uno de los pilares básicos cuando invertimos a largo plazo y en renta variable. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es que las caídas en este bloque de renta variable del 10-20% pueden suceder cuando vienen a los tiempos. Entonces es algo que nosotros tenemos que saber si podemos tolerar para invertir en renta variable o para saber por lo menos en qué renta variable invertir. ¿Por qué? Porque existen fondos que, bueno, pueden ser un poquito más defensivos, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estas caídas pueden ser normales en un tiempo dado y que debemos de saber gestionarlas. Y de la renta fija, ¿qué tenemos que saber de manera básica? Bueno, pues que la renta fija puede caer, es decir, no significa una rentabilidad garantizada en todo momento, sino que su precio cotiza a diario en el mercado, sino que su precio puede oscilar para arriba y para abajo. Y lo que de manera básica tenemos que saber es la duración de esta renta fija. Por ejemplo, tenemos los fondos monetarios que invierten en una duración súper ultra corto plazo que básicamente nos va a dar una rentabilidad acorde a los tipos de interés aproximadamente. Luego existe la renta fija de ultra corto plazo, que tiene una duración menor a un año. Luego renta fija de corto plazo, por ejemplo, de 1 a 2 años. Renta fija de medio plazo o de largo plazo, como existen fondos que invierten en bonos a 20 años vista, pues saber que a cuanto más duración, más volatilidad va a tener esta renta fija. Es decir, si nosotros tenemos un objetivo de inversión de 1 o 2 años, no vamos a invertir en renta fija, por muy renta fija que sea, en un fondo que invierte en bonos a 10 años. Y saber que esta renta fija varía, entre otras cosas, dependiendo de los tipos de interés. De una manera contraria, si suben los tipos de interés, la renta fija de mayor duración caerá mucho más que la renta fija de menor duración. Y si bajan los tipos de interés, subirá la renta fija de mayor duración en más medida que la renta fija de corta duración. Bien, una vez sabemos ya estos bloques de renta fija y renta variable y sus particularidades, pues lo siguiente que tenemos que saber es cómo invertimos o a través de qué instrumentos invertimos en estos dos bloques. Bueno, pues para cualquiera de ellos podemos invertir o con fondos de inversión o con ETFs. Para ver las diferencias daría para otro vídeo, pero yo os animo a que una vez sepáis que hay estos dos instrumentos, pues que os enfoquéis en estudiar un poquito esas diferencias, qué es un fondo de inversión, qué es un ETF, o que si veis conveniente que lo explique yo en un vídeo, ponérmelo en los comentarios y sin ningún problema lo explicamos en detalle. Pero aquí tenemos una tabla bastante resumida en la que podemos ver esas diferencias. Por ejemplo, los fondos de inversión, su valor liquidativo es al cierre del día, es decir, en un mismo día tú no vas a ver oscilaciones en el precio, sino que su valor es al cierre de ese día. Sin embargo, en los ETF, que es como las acciones que vosotros veis que oscilan constantemente cuando el horario del mercado está abierto, pues igual un ETF, es decir, cotiza en tiempo real. También hay diferencias en la fiscalidad, pues por ejemplo, un fondo de inversión es traspasable, que esto qué significa que yo puedo mover mi dinero del fondo 1 al fondo 2 sin pagar impuestos, ¿vale? Es decir, se difieren esos impuestos. ¿Cómo? Pues imaginemos que en el fondo 1 yo tengo unos beneficios de 1.000 euros, me lo invento, pues para traspasar al fondo 2 yo no necesito vender ese fondo con unos beneficios de 1.000 euros, tributar por esos beneficios y lo que me quede pasarlo al fondo 2. No, sino que yo directamente del fondo 1 paso todo lo que tengo ahí al fondo 2 y ya tributaré en el día que lo venda. Y a lo mejor lo vendo en el fondo 3 porque lo he querido traspasar otra vez, ¿vale? ¿Esto qué hace? Pues generar una bola de nieve aún mayor. Sin embargo, los ETFs no son traspasables, es decir, si yo quiero mover el dinero del ETF 1 al ETF 2, primero tengo que vender el ETF 1. Y con lo que se conlleva pagar impuestos por esa venta en el caso de que tengamos beneficios. También tenemos que saber las comisiones, pero bueno, esto es de manera general, ya que puede haber ETFs con comisiones más elevadas que un fondo de inversión, pero bueno, de manera general los fondos de inversiones tienen unas comisiones algo más elevadas que los ETFs. Y también el acceso a los mercados. Pero bueno, esto es también algo general, pues por ejemplo, si buscamos invertir en un sector muy, muy, muy específico, pues puede ser que la mejor manera sea invertir mediante ETFs, porque a lo mejor
no existe un fondo para ese sector, pero esto ya es un poco indagar por vuestra cuenta y esto es lo que para mí todo el mundo debería de saber de manera básica para empezar. Nada, sin más, espero que os haya gustado, darle a like, suscribiros si este tipo de vídeos os genera valor y te en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.